Ahora sí, el bosquejo, repaso del bosquejo A. Vamos a su cuaderno. Este es el que tenían que haber hecho, lo vamos a repasar ahorita todos juntos. Y vamos a ver si quién lo hizo, quién no lo hizo. Pero vamos a hacer una introducción a lo que se llama la dispensación teológica. Si usted tiene su cuaderno, es la página, ¿cuál es la página? 46, la página número 46 en su cuaderno, en su manual del estudiante. Las dispensaciones bíblicas es un punto de vista de ver el tiempo, las edades, la historia de la humanidad, el plan divino de Dios para nosotros. Entonces yo les había dicho que lo estudiaran y que lo repasaran. Entonces, ¿quién me puede dar las dispensaciones bíblicas? Y esto, yo sé que fue un reto. Porque están escondidas. Mi esposa fue la que me señaló que están escondidas ahí. Hermano. Bueno, las tres que sí da ahí: la inocencia, conciencia, gobierno humano. Okay. Pero luego después la promesa, Abraham, la ley de Moisés a Cristo, la época que vivimos, que es la gracia, y el reino milenio. Esas son las 7. Hay 7 dispensaciones. Regresamos una vez más a la numerología. Hay unos que piensan que son 9, hay otros que hasta le han hecho 32. Pero en verdad nosotros somos dispensacionalistas. Nuestra teología, nosotros creemos de que Dios, en su eterno plan divino para el hombre, estableció edades, estableció un plan que está dividido en 7 partes, en 7 dispensaciones. Y la palabra dispensación, y ahora sí voy a usar la palabra dispensación viene de una palabra hebrea que se llama oikonomía. Y a ver si lo pueden leer ahí. Es oikonomía. Oikonomía. Que quiere decir las reglas de la casa. Quiere decir las reglas de la casa. Y la otra palabra para oikonomía sería administración. I know, I'm sorry. Es bien difícil. Es oikonomía, reglas de la casa. Esto es, y para los que están mirándonos por Facebook, discúlpenme. Dispensación. Dispensación, la palabra hebrea de dispensación es oikonomía. Oikonomía quiere decir las reglas de la casa. Oikonomía es de la palabra donde recibimos nosotros la palabra que decimos economía, que tiene que ver con administración. Dispensación, otra palabra es oikonomía, que es la palabra griega. Entonces es la manera que nosotros creemos que Dios administró, las reglas que Él estableció en su eterno poder, como Él quiso, a Él le plació. Es lo que nosotros podemos ver en la Biblia. ¿Por qué Adán no sacrifica animales? Y ¿por qué con Noé destruye el mundo con un diluvio y con los demás? Simplemente les da la ley. Dios estableció ciertos patrones, y ahorita lo vamos a leer rápido. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 1, versículo 8 al 10. Efesios 1, estamos en el repaso, pero creo que es importante que tomemos un break aquí en el repaso para establecer esto que llamamos nosotros dispensaciones. Efesios 1, del 8 al 10. Sí, Efesios 1, del 8 al 10. Hermana Mary, por favor. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hold on. Eso no es una pregunta, eso es una declaración. So, read it as a declaration. Que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer en el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí Pablo está diciendo de que Dios le reveló algo
Dice, Dios hizo sobreabundar con nosotros sabiduría e inteligencia y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Él dice, de reunir todas las cosas, dice, su voluntad, según su beneplácito. ¿Qué quiere decir eso? Según como Él quiso. Él lo estableció. No fuimos nosotros, fue Él. Él lo hizo, Él lo estableció. Y según Él lo estableció, nos dio a nosotros a conocer, dice, este misterio, el cual se había propuesto en sí mismo. Y el plan tenía que ver con reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, en la economía, en la administración, en las reglas de la casa, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1, del 8 al 10. Y por eso Pablo, si usted tiene su manual y en la clase, en el bosquejo A, usted ve que en Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2, él dice, hermanos, a ustedes no les tenemos que estar escribiendo y de los tiempos y de las edades que Dios puso. Pablo diciendo básicamente, ustedes deberían de saber esto porque ya fue revelado en la Escritura, así lo podemos ver nosotros mismos. Y en la Escritura miramos 7 dispensaciones, miramos 7 administraciones. Ahorita las vamos a repasar cada una. El hermano Sofonías nos la leía. Es la dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de los patriarcas o la promesa, la ley, la gracia. Y ahorita no se preocupe, ahorita lo vamos a repasar todos. La ley, la gracia y el milenio de Cristo. ¿Cuáles son las 4 eras? Estas dispensaciones se dividen en 4 eras. Era de los gentiles, de los judíos, era de Cristo. Y en estas eras las definimos de esta manera porque son 4 eras. Antes de Abraham no habían judíos, simplemente eran los gentiles. ¿Cuáles son 3 características que podríamos decir de la era de los gentiles? ¿Qué es una característica de esta era? Una sola raza. Había solamente una raza. Y si así había solamente una raza, ¿había qué? No había un solo, o no existían, ¿verdad? Naciones, por así decirlo, existía uno. Y existía algo muy clave que era para una sola lengua. No había necesidad de trabajo misionero, ¿por qué? Porque había solamente una lengua, no había nadie que tenía que andar de misionero, andar aprendiendo nuevas culturas, sino porque había solamente una raza. Son características de las eras. Nos vamos a brincar eso porque las vamos a repasar ahorita. Bueno, dispensación ya se lo definí, ¿qué quiere decir? Periodo de tiempo. Sí, pero en su libro está una definición más clara. ¿Cuál es, Yesenia? Expresa el punto de vista divino de Dios. Yes. Did you read it? No te oí. Sí, me cayó. Yo oí que todo el mundo estaba leyendo, pero yo dije, Yesenia, read it, please. Es un periodo de tiempo donde se expresa el punto de vista divino de Dios. Y ese es exactamente ese. Es el punto de vista divino de parte de Dios. ¿Qué quiere decir milenio? 1000 años. Cronos y Kairos, ¿qué quiere decir Cronos y Kairos? Tiempo y ocasiones. Ok, so ahora sí, vamos a regresar al bosquejo A. En la lección 4, el bosquejo A, la doctrina sobre las dispensaciones bíblicas. El dispensacionalismo es un método de interpretación de la historia. Divide la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes periodos de tiempo. Y por general hay 7 tiempos, nosotros miramos de que Dios tuvo un plan diferente, pero congruente, en 7 etapas de la raza humana en la historia. Hubieron 7 periodos donde Dios dio órdenes y el hombre quebrantó esas órdenes. Y el juicio de Dios cayó de diferentes maneras. Y vamos a estar repasándolas. Pero eso es lo que es el dispensacionalismo. Es un método de interpretación de la historia que divide la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes periodos de tiempo. Abraham, ¿cuál es la orden que se le da a Adán? ¿Cuál es la orden que se le da a Adán? Pero aparte de eso se le dieron más órdenes. En ti será bendita toda la nación.
Bueno, en ese momento todavía no. Que diera nombre a los animales. Que diera nombre, también se le dio que reproduciera, ¿verdad? Que labrara. Bueno, se le dio el de labrar, sojuzgar. Dios le dio órdenes a Adán, que no se las dio a Moisés, no se las dio al pueblo, ¿verdad? La ley que le dio a Adán no era la ley que le dio a Moisés. Sí, a Moisés. Sí, esos ya habían crecido demasiado, ya era la razón por qué el faraón no los quería. Estas dispensaciones nosotros entendemos que se dividen en 4 eras. Todo esto está en su manual, excepto lo que acabo de poner. Y esto es lo que acabamos de repasar. Aquí hay unas figuras que le dan un poquito, para que lo pueda ver un poquito más en imagen. La creación de la tierra y el hombre, está la dispensación de la inocencia. El juicio fue cuando cayeron, expulsión y muerte, ¿verdad? Fue cuando Jesús le dijo, cuando Eva comió del fruto y también Adán, ¿usted se acuerda que lo saca del huerto del Edén? Y le dice a la mujer que va a sufrir con dolores, va a partir. Y que el hombre ahora va a tener que ganarse el pan diario con el sudor de su frente. Y no solamente se les dice que van a morir. Ahora ya la vida eterna que estaba en su humanidad, ya no, ahora el cuerpo de ellos se va a desgastar. Se establece la segunda ley de termodinámica para el cuerpo y todo lo que empieza va a terminar. Entramos a la conciencia. Y es un tiempo donde el hombre falla y el juicio de esa conciencia es el diluvio. Y usted lo puede ver ahí. Usted lo vamos a repasar bien rápido. Esta es una introducción a la dispensación. En los próximos meses esto va a seguir saliendo, porque es parte del estudio que tenemos. Tenemos la inocencia, conciencia, el gobierno humano. La 4 es la promesa y también se le llama a los patriarcas. Es la era de de Abraham, cuando Dios le prometió a Abraham la descendencia. Está la ley. Y ahorita estamos en donde, que usted nos oye decirlo a cada rato. Estamos, nuestro presidente nos lo decía ayer en su sermón, cuando hablaba acerca de Nehemías, de Esdras, y él hablaba de cómo el pueblo se regocijaba en entender la ley. Y cuánto más nosotros que estamos en la gracia. Y por eso cuando usamos esos términos, es lo que estamos hablando, que estamos en una dispensación, en una oikonomía, en una administración ahorita de gracia. No estamos en la ley. Pero algún día Israel va a ser restaurado en el tiempo del milenio. Cristo nos dice la palabra que Cristo mismo, se me fue la cita ahorita bíblica, creo que es Malaquías, en el monte de los olivos, Él va a pisar una vez pie sobre la tierra y establecerá su reino aquí por 1000 años. Y le digo que esto va a seguir saliendo porque en la escatología, esto es más que todo, es un estudio escatológico. ¿Qué quiere decir escatología? Profecías. Sí, escatología. Yo sé, a veces yo uso 3 palabras para decir una, para que tal vez en una de esas podamos identificar. Cuando yo digo que vamos a estudiar escatología, profecías apocalípticas, entonces estamos hablando del fin de los tiempos, del fin del mundo. Escatología tiene que ver con el estudio de la ciencia que estudia el fin del mundo, la segunda venida de Cristo, el rapto, la tribulación, el milenio, el Satanás encadenado. Y aquí hay otra. Simplemente les di 2 figuras para que pudieran ver la diferencia en las dispensaciones. La dispensación de la inocencia empezó en Génesis 1:28 al 30, es donde Adán es creado. Adán se le da las instrucciones de lo que tiene que hacer. Esta dispensación es bien pequeña porque fue solamente el periodo de Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. Esto fue lo que Dios le dijo a Adán que hiciera: poblar la tierra, sojuzgar la tierra, tener dominio sobre los animales, y los tuvo que nombrar a todos, cuidar del jardín y abstenerse de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hicieron todos menos uno, el último. Todos lo hizo. Adán hicieron lo que tenían que hacer, pero fallaron en las 5. Esta es la dispensación de la inocencia, porque Adán no sabía lo que era malo, solamente sabía lo que era bueno. Adán cayó, Eva desobedeció, Adán también desobedeció. Dios les advirtió del castigo de muerte física y espiritual si desobedecían.
Esta dispensación tuvo una vida corta, llegó a su fin. Adán es echado del huerto del Edén. Eva le dice el Señor que va a parir con dolores, y ahora Adán tiene que labrar la tierra, y ahora va a tener que sudar, y ahora va a tener que trabajar. Mientras antes Dios proveía, ahora es Adán el que lo tiene que hacer. De la inocencia pasamos a la dispensación de la conciencia, a las reglas de la casa, a la administración de la conciencia. Este periodo duró como 1656 años. Este es el hombre ahora en sí, tratando de en su propia conciencia discernir entre el bien y el mal, porque ahora ya conocen lo que es bueno y lo que es malo. Y esto hasta el tiempo del diluvio solamente hubieron 3 hombres de esta dispensación que fueron hallados justos, que la Biblia nos nombra. ¿Quiénes son esos 3 personajes hasta el tiempo del diluvio? Abel, Enoc y Noé. Ya, son los únicos 3. La Biblia solamente nos dice que hubieron 3 hombres que fueron hallados justos, o les llama hombres que hicieron el bien, y son los únicos 3. En esta dispensación miramos al hombre que, dejado a su propia conciencia, él mismo no puede decidir siempre entre el bien y el mal. Porque la Biblia nos dice en Génesis 3, 8 en adelante, nos dice que es más, Dios vio que el pensamiento del hombre solamente era el continuo del mal. O sea, llegó cuando el hombre fue dejado solo para administrarse él solito su conciencia. Por eso nosotros... El hombre dejado así solo, sin el poder de Dios, sin la ayuda de Dios, en su propia conciencia, en verdad maquina mal en todo tiempo. Y eso es lo que miramos en esta dispensación. Los 5 aspectos más importantes de esta: una maldición sobre la serpiente, ¿usted se acuerda? Un cambio en la feminidad y la maternidad, lo que hablamos de Eva. Una maldición sobre la naturaleza. Una imposición de trabajo sobre la humanidad, como Adán, y la promesa de Cristo como la simiente que heriría a la serpiente en la cabeza. Aquí miramos la gracia de Dios. Empezamos a ver aquí la gracia de Dios aún. Porque no solamente en la primera, y yo sé que no lo brincamos, pero en la primera miramos la gracia de Dios aún en el juicio. Porque usted se acuerda lo que dice la Biblia, que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban ¿qué? ¿Y qué hizo Dios? Los cubrió. Proveyendo, siempre la providencia de Dios, proveyendo siempre. Y aquí, aunque el hombre, una vez más, siempre el Señor promete una bendición, promete que habrá un Salvador, y como le digo, lo vamos a brincar rápido. En Génesis 8 nos habla de que después de Noé, ya que el Señor, ¿se acuerda la historia famosa? Lo que Dios hace para revelar su gracia y el contrato y su pacto con el hombre, que dice que ya nunca más iba a hacer algo. Ya nunca más iba a destruir al hombre y miramos y cada vez que miramos un arco iris es un recordatorio de ese pacto que Dios hizo, que Él nunca más destruiría al hombre de esa manera. Aquí pudiéramos pasar un buen tiempo hablando de eso, hermano, porque de hablar de la Biblia usa, una vez más llegando a los símbolos, pero la Biblia usa un lenguaje antropomórfico cuando se refiere a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Un lenguaje antropomórfico. Cuando Dios lo describe como si fuera un hombre. Como que fuera un hombre. Dice la Biblia que Dios le dolió su corazón, se arrepintió. Ese es el lenguaje que usted y yo entendemos. ¿Será que Dios se arrepintió en verdad? Ese es el lenguaje de hombre para que uno lo comprenda. Pero Dios, si se arrepintiera, ese ya no es Dios. Arrepentirse quisiera decir que Dios se equivocó y cambió. Y la Biblia dice que Él es inmutable, Él no cambia. Yo le digo, oh my God, pudiéramos pasar aquí hablando, expandiendo. Y yo sé que el hermano Pablo, el hermano Sofonías, aquí quieren pasar 1 hora para expandir esto. Pero lo que miramos en la providencia de Dios, miramos en el juicio, que aunque el hombre falla, Dios sigue proveyendo una salida. No nos deja, no nos abandona, nos dice, fallaron, así que aún cuando manda el diluvio,
prepara un arca. Y usted se acuerda de la arca, ¿verdad? ¿Qué representa? Usted lo tiene aquí en los símbolos de la Biblia. En la lección número 4, donde lo que estábamos ahorita, habla del arca, los símbolos del arca. El arca representa el refugio. La puerta representa a Cristo. Noé es representante de la iglesia. Las aguas hablan de juicio. La paloma, el cuervo y el arco iris, el pacto, el convertido. Lo que miramos en cada uno de estos juicios aún, de todo, seguimos mirando la gracia y el amor de Dios, revelándose por medio, aún en estas oikonomías, aún en estas dispensaciones, aún en estas reglas. Aunque nosotros quebrantamos las reglas, el Señor sigue proveyendo una salida futura para nosotros. Es aquí, en Génesis 8, después del diluvio, donde Dios dice que ya no va a maldecir la tierra. Noé y su familia deberían repoblar la tierra otra vez, porque ¿cuántas personas sobrevivieron el diluvio? 8 personas. Se les permite, ellos tendrían dominio sobre el reino animal, se les permite comer carne, es establecida la ley de la pena capital, nunca habría otro diluvio, dice, la señal de la promesa de Dios sería el arco iris. Los descendientes de Noé no se dispersaron, sin embargo. ¿Se acuerdan lo que hicieron, verdad? Se fueron a Sinar y ahí empiezan a construir una torre. Y dice, esto está bueno. Y estaban como Pedro, cuando en el monte de transfiguración, esto está bonito acá, de aquí no nos movemos, de aquí no nos mueve nadie. Pedro se despertó, se acuerda que estaba medio dormido, como algunos hermanos se quedan dormidos en el mensaje, y se despertó Pedrito y la transfiguración, y mira a Jesús, a Moisés, a Elías, y dice, qué bueno es que estemos aquí contigo, Señor, hagamos 3 casitas acá y nos quedamos aquí para siempre. Y eso es lo que le pasó a la humanidad. Llegan al monte de Sinar y dicen, aquí esta tierra está rica, está buena, está verdecita, hay ganado, hay de todo, aquí quedémonos y edifiquemos una torre que llegue hasta el cielo. El mandato de Dios era, vayan y repoblen, porque el mundo había sido destruido. Y lo que Dios quería, que es lo que estamos mirando aquí, es que el mensaje de Dios tiene que llegar a todo el mundo. El mensaje de amor tiene que llegar a todo el mundo. Es aquí donde el Señor envía el juicio, que es el juicio que de parte del Señor es la confusión. Porque acuérdense que antes de eso había solamente una raza. Y cuando miramos ahora en su manual, en las características de esta era, ahora de los gentiles, miramos que en esas dispensaciones que hubieron, en esas 3, había solamente un lenguaje, solamente había una raza, no había canón de escritura, no había palabra escrita. Todo era verbal, se pasaba oralmente. Noé hablaba sus historias con sus descendientes. No había agencia misionera, obviamente. El modo de salvación era todavía fe en Cristo, fe en el Mesías. Esto fue cierto en cada dispensación. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 3. Por Romanos 4:3. Esto es algo que mucha gente dice, ¿y cómo se salvaron antes? Antes que Jesús, ¿cómo es que la gente se salvaba entonces? ¿Cómo era que se salvaba la gente antes? Es más, antes de la ley, ¿cómo se salvó la gente? Con gracia. La gracia siempre ha estado, hermanos, siempre ha estado presente en cada dispensación. Siempre. Las reglas de la casa eran modificadas para el ser humano, pero siempre el punto era la gracia de Dios en cada era. ¿Y qué dice Romanos 4:3? ¿Qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Acabamos de hablar de lo que es justificación. ¿Qué quiere decir? Cuando uno es justificado, quiere decir que uno es justo, no hay culpa. La Biblia dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado. No es los diezmos que le fue a dar a Melquisedec, no fue el tributo que le fue a dar,
No fue simplemente, no fue de que la circuncisión que hizo, ni siquiera fue el acto de que hizo de que ya mero sacrificaba a Isaac. Eso mostró su fe. La fe en verdad fue la que salvó a Abraham. Siempre ha sido de esa manera. Hay gente que nos dice, nos cuestiona, ¿y cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Por fe, hermano. Hebreos 11, usted va a ver todo lo que le llamamos the Hall of Faith. Por fe, Enoch. Por fe, Noé. Por fe, por fe, por fe. Todos esperando algo que venía. Nunca caiga en el error de pensar de que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por cumplir las obras. No, siempre ha sido por fe, siempre ha sido por gracia. Y como podemos ver en cada era y en cada dispensación, el hombre siempre ha fallado. El hombre siempre ha fallado. No puede cumplir la ley. No puede cumplir con mandatos básicos que Dios nos da. Y entramos entonces a la cuarta dispensación, la de los patriarcas o la promesa. Esta es la que el Señor le da a Abraham. La cuarta dispensación comenzó con el llamado de Abraham, continuando a través de las vidas de los patriarcas. ¿Cuáles son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. Y estos son los patriarcas, son las promesas, es a quien Dios le da en las promesas. Un periodo de aproximadamente 430 años. Durante esta dispensación, Dios desarrolló a una gran nación que Él había elegido como su pueblo. Dios escoge a Abraham y de Él le dice que va a ser una gran nación. Antes de Abraham no existían el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Era simplemente el hombre, era simplemente una raza, era simplemente... En la Torre de Babel se confunden las lenguas y entonces empieza ¿qué? La división de las naciones. Los gobiernos, el gobierno empiezan a establecerse por todas partes, cada quien. De ahí sale Nimrod, de ahí sale los dioses de Baal, Dagón, de ahí mismo sale. Y en esta dispensación, la promesa básica durante la dispensación de la promesa fue el pacto abrámico. Y el pacto abrámico, usted ha oído de los diferentes pactos, del davídico, abrámico, el de Noé, el de Cristo. Y de Abraham saldría una gran nación que Dios bendeciría con prosperidad física y espiritual. Y Dios haría grande el nombre de Abraham. Dios bendeciría a aquellos que bendijeran a los descendientes de Abraham y maldeciría a aquellos que los maldijeran. En Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esto fue cumplido en Jesucristo y su obra de salvación. La señal del pacto es la circuncisión. Este pacto, yo sé que está chiquito, que fue repetido a Isaac y a Jacob. Ese fue un pacto que no solamente Dios lo hace con Abraham, pero usted se acuerda que Isaac tiene la misma visión. El mismo, y Jacob tiene el mismo también, y está reservado para el pueblo hebreo y las 12 tribus de Israel. Es aquí donde voy a parar rápido. La razón por qué nosotros creemos en la dispensación teológica o dispensaciones, hay dos diferentes escuelas en cuanto a lo que llamamos la escatología o la historia, que es la dispensación. En inglés se llama Covenant Theology, en español sería teología del pacto. La teología del pacto son dos diferentes escuelas. Los del pacto creen de que hoy la iglesia es Israel espiritual. Todas las promesas son para nosotros. Pero hay promesas, hermano, que la Biblia es bien clara de que no son para nosotros. Usted va a oír a diferentes personas a veces hablar de esto cuando habla de las promesas que Dios le dio a Israel, que los iba a multiplicar, que los iba... Nosotros lo usamos en nuestras predicaciones como una aplicación. Pero ¿qué les dije? Acuérdense, lo voy a seguir repitiendo de vez en cuando. La Biblia o la palabra fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Y hay partes aquí que no nos pertenecen a nosotros. Son promesas para Israel. Dios tiene un plan con Israel. Acabamos de leer en Efesios 1, del 8 al 10, que así como a Dios le plació dividir los tiempos, así le plació a Él. Yo no soy nadie para cuestionarlo a Él. Él lo estableció para reunirlo todo bajo Cristo. Pero hay promesas que Dios tiene planes con Israel. Va a reunir esa nación. Es más, en 1948, cuando Israel se reunificó, ese fue un milagro de Dios. Una nación que tenía ya casi 2000 años, sin nación, sin tierra, sin pueblo, no tenía nadie. No, esa tierra estaba asolada, no había nada ahí. Y era una de las tierras que produce más fruto
para Europa. En verdad eso es un milagro de Dios. Dios tiene un plan con Israel. Nosotros no somos Israel, hermano. El problema es que si espiritualizamos estas promesas, porque dice a veces la gente, no, pero es que como Israel falló, entonces nosotros engendramos esas bendiciones. Pero entonces, ¿cómo vamos a aplicar literalmente el juicio para Israel, pero para nosotros lo espiritual solamente? No, si es literalmente el juicio para Israel, literalmente también las promesas son para Israel. Y hay promesas que Dios le da a Abraham, no tiene nada que ver con nosotros. Dios tiene un plan con ese pueblo y lo vamos a ver revelado. Usted va a ver en la gran tribulación, en el milenio, Dios tiene un plan con Israel. Eso es lo que nos divide a nosotros o nos diferencia de la teología del pacto y la teología de las dispensaciones. Nosotros creemos de que Israel es aparte, separado de nosotros, es diferente. Dios tiene plan, propósito con ellos, con nosotros también, pero con ellos también tiene un plan, un propósito aparte. La dispensación de la ley, claro, todos lo conocemos, es la ley que le dio a Moisés. Duró casi 1500 años hasta que llegó Cristo. Obviamente, el hombre nunca pudo completar la ley. Pero la dispensación de los patriarcas terminó con ¿cuál juicio? Cuando fueron de esclavitud a Egipto. Oh, la esclavitud. El juicio fue la esclavitud en Egipto. Ese fue el juicio. El juicio de ahí fue cuando fueron, sí, por eso decía 430 años. Israel estuvo esclavitud en Egipto por 430 años. Es aquí donde el Señor levanta a Moisés. A Moisés se le da la ley. Y Moisés es el gran líder de la ley mosaica y es ahí donde empieza en verdad el periodo de los judíos. Es aquí bajo estas condiciones de la ley que viene Jesús. Y en esta era de los judíos, una vez más, miramos las características que es de Génesis 12 al libro de Profeta. Es la era de Abraham a Moisés. Y ya en este tiempo había muchos lenguajes, había muchas razas. La palabra hebreo significa uno que cruza el río, y esto es Abraham cruzó el río Éufrates para evangelizar a pueblos que hablaban lenguas diferentes. Es aquí donde donde Dios hace 4 pactos incondicionales. Los pactos de Dios son incondicionales para abrámico, palestínico, que tenía que ver con la tierra de Israel. Por eso usted ve a Israel una vez más en la tierra de ellos, a pesar de que se fueron hasta Nigeria, hasta Rusia. Usted ve una serie hoy hay judíos afroamericanos, así como, bueno, vamos a decir afroamericanos, sí, son raza negra, africanos, judíos africanos que vinieron, y en Salmo dice que el Señor los traería desde Etiopía. Y uno dice, wow, cómo la profecía se cumple. Está el pacto de abrámico con la raza, el pacto con la tierra palestínico, el pacto davídico, que es el rey eternal. Y es aquí donde por eso es de que a veces la gente dice, ¿el milenio para qué? ¿Por qué? Acuérdese de que Dios le dio una promesa a David. Le dijo que su descendencia para siempre. Y ese Mesías no ha llegado todavía. Jesús vino, pero nunca se sentó en ese trono. Nunca reinó. Todavía tiene que Él reinar en la tierra, porque esa es una promesa de parte de Dios para David. Y el nuevo pacto, el futuro, Jeremías. Bueno, como le digo, estoy tratando de resumirlos esto rápido, porque ahorita tenemos que trabajar en algo diferente. Ahora estamos en la dispensación, en las reglas de la casa, en la economía, en la administración de la gracia. Ay, qué chulo, ¿verdad? Nosotros, gracias, Señor. Podemos ver en cada dispensación la gracia de Dios, sin embargo, que Dios sigue proveyendo. ¿Cuándo termina la ley? La ley terminó con Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él la cumple. Sí. A la muerte de Cristo. Sí. La muerte de Cristo es el juicio. La muerte de Cristo, sí, es el juicio. Cuando se rompe el telón, ¿usted se acuerda? Jesús dice, consumado es el velo, ¿verdad? Se rasga en dos, y ahí empieza ahora la gracia. La dispensación de gracia no comienza
al nacer Cristo, No, al morir. No, al morir. Sí, porque él tiene que cumplirla primero. Los escritores nos dicen un poquito más exacto. Dicen que es en... ¿dónde está? En Juan. Sí, de Juan 14 al 17, el libro de los Hechos. Ahí es donde empieza la era ya de la iglesia. Y ahí empieza la gracia. Hay gente que lo puede hacer exacto hasta el mero, pero todo el mundo está claro de que cuando Jesús muere es ahí donde el juicio es ahora para el pueblo que rechazó, para aquellos. ¿Ustedes se acuerdan lo que Jesús le dijo? Yo no los vengo a condenar, yo no los condeno, mi palabra los condena a ustedes. Comenzó con el nuevo pacto de la sangre de Cristo, como le digo, en la cruz del Calvario. Esta era de la gracia o era de la iglesia. Ocurre entre las 69 y 70 semanas de Daniel. Eso lo vamos a estudiar, las 70 semanas de Daniel, el próximo año, que tiene que ver con escatología. Esta dispensación es mundial, incluye tanto a judíos como a gentiles. Y aquí hay algo bello, hermano, que podemos ver. Pero bueno, eso lo vamos a dejar algo, porque tengo que darles tiempo para otra cosa. Necesito darles tiempo para ser parte de su proyecto. Pero podemos ver, hermano, que aún en la dispensación, en la esclavitud, que en todo eso, podemos ver a Dios proveyendo. El hecho de que Alejandro Magno conquista toda la tierra, es algo increíble, hermano, que el Señor permite que Alejandro el Grande, Alexander the Great, que conquiste. Y es Alejandro el Grande, él es el que establece que todos aquellos que eran los eteos, los asirios, los babilónicos, la lengua caldea, aramea, asiria, todas esas, es Alejandro el Magno que en su conquista hace que el lenguaje griego llegue a ser mundial. Y eso hace que la palabra, el mensaje de Dios pueda expandir, que es el Antiguo Testamento. Se puede expandir, ahora sí se puede expandir. Y cuando Jesús llega, el griego es tan común que hace más fácil la expansión del Evangelio. No hay tantas lenguas por todas partes, sino que hay una lengua mundial todavía, que es griega. Y el latín después, pero es griega, y la próxima semana ustedes van a tener una tarea que tienen que leer de eso exactamente. Eso a mí me fascina, de ver la providencia de Dios. Cómo Dios parecía algo raro, pero Dios está poniendo todo. Nosotros lo estudiamos en la escuela, la historia, pero en verdad miramos que era Dios poniendo todo en su lugar para que hubiera una lengua otra vez y el mensaje puede ser diseminado. Bueno, aquí está la dispensación de la gracia. Esto va a acabar con el rapto. En esta dispensación el Espíritu Santo mora en los creyentes como el Consolador. Esta dispensación ha durado ya más de 2000 años. Nadie sabe cuándo va a terminar esta. Estamos aquí ahorita. Lo que sí sabemos es que terminará con el arrebatamiento. Todos los creyentes del mundo nacidos de nuevo irán al cielo con Cristo, y después del arrebatamiento tendrán lugar los juicios de Dios que durarán 7 años. Arrebatamiento viene de una palabra griega que se llama harpazo, que quiere decir rapto. Harpazo es arrebatar. Harpazo es yo llego y agarro esta botella y digo, esta es mía. Ese es arrebato algo, nomás. Y eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses, cuando Pablo dice, nosotros seremos arrebatados, seremos harpazos. El Señor va a venir, gonna snatch us up, y va a decir, estos son míos, y nos va a llevar. Después del rapto, aquí en la tierra van a haber 7 años de juicio, lo que llamamos la gran tribulación. Y después de esto empezará la dispensación del reino milenial por 1000 años. Esta es una promesa que Dios le dio a David. Dios le dijo a David que su descendencia serían reyes y su reino sería sempiterno, sería para siempre, no tendría fin. Y le dijo que de él saldría el Mesías, de David. Y Jesús vino, pero no vino a sentarse en ningún trono, porque se acuerda que ya había alguien ahí. Estaba un usurpador, estaba Herodes.
Y usted se acuerda, I mean, I love that. Me encanta ese encuentro con Jesús y Herodes. Me encanta cómo Herodes lo manda a llamar y le empieza a decir, haz un show, enséñame que tú eres el rey. ¿Y usted se acuerda lo que Jesús hizo? Como diciendo, ni siquiera voy a gastar, porque tú sabes dónde estás sentado, tú sabes quién eres. Como Jesús diciendo, ni siquiera vales mi tiempo, ni una palabra, nada. Y Herodes era el rey. I mean, eso a mí me fascina de Jesús, como diciendo, you really, como diciéndole, ¿te atreves todavía? Pero como Jesús diciendo, no eres ni siquiera digno de oír mi voz. No eres ni digno de oír mi voz. Wow. Sí, a Pilato, pero a Herodes. Wow. Eso es algo que a mí me conmueve. El milenio es un periodo de 1000 años donde Satanás es atado por 1000 años. Eso lo miramos en Apocalipsis capítulo 20, 19. Y, el enemigo, el diablo, es atado por 1000 años y después de 1000 años es desatado, y aquí podemos hablar y discutir varias cosas que lo vamos a hacer el próximo año cuando hablemos de la escatología, porque ¿por qué lo suelta? ¿Verdad? ¿Para qué lo suelta? Y los 1000 años, ¿quién va a vivir en esos 1000 años? Van a haber diferentes personas, hermano, en ese reinado milenial. Yo siempre digo, van a haber 3 diferentes tipos de personas, en verdad 4. Isaías nos dice que en aquel tiempo va a haber diferentes personas que van a existir en ese reino milenial. El primer grupo de personas va a ser unos que se fueron a esconder ahí en las montañas. Se escondieron, sobrevivieron los 7 años. Apenas rosaditos, pero la hicieron. Y pasaron la gran tribulación los 7 años y entraron al milenio de Cristo. Entraron. Los demás van a ser nosotros los que fuimos arrebatados, ¿no? Nosotros somos los salvos. Llegamos otra vez. Estamos acá. Los muertos de la gran tribulación, los que creyeron, los que no tomaron la marca de la bestia, ellos entrarán también. Pero los mártires de la gran tribulación. Pero también Isaías nos dice que en ese tiempo esos pecadores, nosotros ya no, porque nosotros no podemos ya nuestros cuerpos glorificados, pero los pecadores, los que sobrevivieron a la gran tribulación, ellos van a seguir teniendo hijos. Ellos van a seguir procreándose por 1000 años. Imagínense. Dice Isaías que en esos días la gente va a decir que los hombres van a vivir otra vez como vivían en el tiempo de Adán y Eva. Y los jóvenes van a decir, oh, mira ese jovencito de 100 años, ahí anda. Dice solamente los jovencitos morirán de esa edad de 100 años. Va a ser un tiempo diferente, nos dice, creo que Sofonías, que en 45 días Dios va a cambiar el mundo otra vez, lo va a renovar, va a ser otra vez. Hubo un cambio después del diluvio que cambió el mundo alrededor, un cambio climático, ¿cómo se dice? Que cambió todo, que es la razón. Muchos de los teoristas de los creacionistas dicen que eso es porque el hombre empezó a vivir menos. Hubo un cambio en nuestro sistema solar, algo cambió después de ese diluvio. Pero cuando en el milenio vamos a vivir otra vez, no vamos nosotros por siempre, pero otra vez la gente va a vivir esos 300, 400 años, y después el diablo va a ser soltado una última vez. Es una dispensación, es una economía, reglas de la casa, es una administración de parte de Dios. Como dice Efesios 1, 8 y 10, Dios así como le plació a Él hacerlo en su voluntad, para reunir las cosas bajo Cristo, pero a Él le plació hacerlo de esta manera. A nosotros nos ha prometido, nos tiene promesas. Y la promesa es de que si nosotros somos fieles hasta la muerte, te daré la corona de la vida. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar para nosotros. Ya lo que Dios hace con lo demás, pues Él lo hizo. Y yo no puedo cuestionar tantas cosas. Pero sí tengo que tener fe y apoyarme en las promesas de Él. Esa parte medio es una... I know. Abre un mundo de posibilidades, ¿no? Exactly. Es por eso que hay un estudio exactamente solamente para esto, donde vamos a pasar el próximo año 10 semanas hablando solamente de esto. La gran el arrebatamiento. Acuérdense que el orden es el arrebatamiento, la gran tribulación,
bueno, empieza el arrebatamiento, la tribulación, la gran tribulación, porque los primeros 3 años y medio, acuérdense que toda la gente va a estar buscándose. Cualquier catástrofe que sucede ahora, todo el mundo va, las estrellas de Hollywood se reúnen y todo el mundo. Y va a haber un tiempo donde todo el mundo se va a unir y van a ser un pueblo, porque después que millones de personas desaparezcan y billones de personas desaparezcan, ¿qué van a hacer? El mundo se va a unir una vez más, va a haber una tribulación, pero después va a ser la gran tribulación, la segunda parte. Después llega Jesús, regresa una vez más aquí a la tierra. La batalla de Armagedón, es la batalla de Armagedón, donde todas las naciones se reúnen y dicen: Israel sigue siendo el problema, vamos a acabar con ellos, y se van contra, y el Señor llega, y nos dice Apocalipsis 19, y nos dice Zacarías, que, como decía el canto, decía que salía de su mano y el resplandor fue como la luz, rayos brilla. No va a haber nada. El Señor llega, destruye a todas las naciones que fueron en contra, a Gog y Magog, a todas las naciones que se levantan en contra de Israel, establece su reino milenial por 1000 años. Y dice la Biblia que después de 1000 años el diablo es atado, lo sueltan otra vez, y él va y agarra a un montón de gente otra vez, y la empieza y a rebelar, a confundir, y a que se rebelen otra vez con lo que conocieron por 1000 años como paz. Por 1000 años conocieron lo que era vivir bajo el reino de Dios y el dominio y la gracia de Dios, y los suelta y los vuelve a convencer de que los tiempos eran mejores antes, cuando no era Jesús el que tenía control. Y en eso sí no hay ni una bala, no hay nada, no hay ningún misil. El Señor simplemente cae el juicio de Dios, y dice la Biblia que el diablo es echado al lago de fuego con sus ángeles y todos aquellos que lo siguieron a él. Y entonces ahí llega ya a la nueva Jerusalén, el reino eterno, la vida. Y una vez más le digo, aquí pudiéramos, los hermanos que les encanta este estudio, aquí quieren pasar, si es posible, podemos hacer el instituto bíblico solamente de esto, si pudiéramos, porque hay tanto que pudiéramos hablar aquí. Pero sí, desafortunadamente eso es lo que ha causado divisiones, ha causado problemas, porque lo que sí yo sé es esto: el rapto cuándo va a ser, no sé, pero sí la Biblia dice que le vendrá como ladrón en la noche, otro simbolismo, ¿verdad? Pero dice que viene por nosotros, eso es lo que yo sé. ¿Cuándo, cómo? Yo no sé. ¿Cómo va a ser la gran tribulación exactamente? Tampoco no lo sé, pero el Señor nos dice en Mateo 24, Mateo 25, podemos hablar de esto, wow, un buen rato. Pero vamos a dejarlo aquí por un momentito, porque si no vamos a seguir expandiendo, y lo que quiero es dejarle la tarea. Sí. So, esta semana, mire, óiganme bien, porque esto no lo puse en el so esta vez óiganlo, porque en este libro van a leer solamente el capítulo, creo que es el 3, el arte de escribir sus materiales. Sí, es el capítulo 5, el de hermenéutica acá atrás. Acuérdense que este libro son 2 en 1. Este libro, hermano, mi hermana, mire, este es chiquito. Cuando usted tenga tiempo, lea solamente la segunda parte. Es chiquito el libro, son como 50 páginas tal vez esto. Pero tiene un contenido, hermano, tremendo. Yo se lo recomiendo detenidamente. El capítulo 5. El capítulo 5, no, es el 5, no es el 3. Es el 5, ¿ok? Aquí dice una V. Capítulo 5 es V, es una V. Recuérdense que esos son los números los romanos. So, la V es 5, ¿ok? La V es 5. Capítulo 5, el arte de escribir sus materiales. Acuérdense que aquí espero que ya estén escribiendo el proyecto de grupo y que ya estén practicando el proyecto de la unidad, que va a ser cómo fue que esta Biblia que usted tiene en su mano se materializó. Y les dije que toda la información que necesitan está en estos libros. Este es uno de los capítulos muy esencial para que usted escriba su tesis, ¿ok? Acuérdense que la de grupo tiene que hacerla oralmente en 3 a 5 minutos, no se puede pasar, ¿ok? Condense la información. La tesis de cómo llegó a materializarse esta Biblia en sus manos tiene que ser de 2000 palabras por lo menos, ¿ok? So, para agarrar la información tiene que leer esos capítulos. So, lea el capítulo 5. ¿Para cuándo es la tesis?
Esa va a ser para noviembre, creo que es 7, noviembre 7. No, 8 es martes, yo me había confundido. Es noviembre 7. Ya, noviembre 7. Ya mero. Ya mero. El proyecto de grupo es para octubre 24. Ok. El capítulo 5, ¿lo tienen? Ahora, del manual, de este manual, ok, van a irse al bosquejo B. La lección número 4, el bosquejo B. Se llama el arte de escribir. Hermano, este capítulo me encanta que lo tengan acá porque habla, está muy bien explicado el arte de escribir, de dónde se originó, le da mucho. El otro capítulo del libro que le acabo de dar ahorita le va a expandir más también. Van a ser perfect for you, van a ser perfectos para el proyecto, ¿ok? Pero Si no estos... tuviéramos esas otras dos tareas que hacer. No, es que le faltó, mire. Ahora, estas son las preguntas que usted va a contestar cuando lea el bosquejo B, así que escríbanlas. Where's bosquejo B here? It's not here. Sí, en la lección 4, el bosquejo B. Lo que This is hacen aparte de lección las que 4, están aquí ya. bosquejo A. It's not here. That's it. Del manual es el... That's it. Ese es. Sí, estas son las preguntas. Nombre las 5 fases para escribir un libro. ¿Cuáles son las 5 fases? Nombre las 3 fases de la historia de escribir. ¿Cuáles son las 3 fases? Según Job 19, 23 y 24, ¿cuál fue el sitio de las primeras escrituras? ¿Y cuál fue el segundo? Sí, todas estas lo van a contestar. ¿Sobre qué material se escribió durante el tiempo del Nuevo Testamento? ¿Cuál era el material que se usaba? ¿En qué se escribieron las cartas? ¿En qué escribió Pablo? ¿En qué escribió Pedro? Nombre los 3 códigos existentes. ¿Cuáles son los 3 códigos que existen todavía del cual recibimos, de cuales se están escribiendo las versiones de la Biblia hasta el día de hoy? ¿Cuáles son los 3 códigos? ¿Qué contribución literaria tuvo el conde Constantino von Tischendorf con la escritura? Esa es una historia que está en su manual. Dígame qué fue la contribución. ¿Y qué es la Biblia Septuaginta? Está ahí en el bosquejo B. Todo esto está ahí. Yeah. Sí. Todo eso está ahí. Sí, es el último, pero recuerde que de aquí nos vamos a regresar al 2. Nos brincamos la lección 2. Sí, lo asaltamos, pero lo vamos a regresar. No hemos terminado todavía. Tenemos que hacer una U-turn y regresarnos. Esto lo voy a poner en el Facebook page. Esto va a estar en el YouTube channel. Ahí aparece, ahí va a aparecer todo esto. Pero si lo pueden escribir ahora mismo. Eso parece mucho, pero en verdad, hermano, no es mucho. Usted va a ver. Tómenle fotos si quieren una vez, sí. Porque dice, se le va a acabar la tinta. Esto es muy importante, hermano. Me encanta ese bosquejo B que dejaron ahí, que en verdad habla mucho de la Biblia y cómo se formó. En verdad, la tesis que van a escribir, ese es el capítulo que van a tener que usar. Ahí están todas las respuestas y cómo escribirlo, cómo empezarlo. Okay. Y la próxima semana vamos a estar hablando del arte de escribir y la traducción de la Biblia, lo que tiene que ver con los códigos, los pergaminos, de dónde agarramos, cuáles son las piedras, y no les di más tarea, pero ¿cuál es la piedra de la Rosetta Stone? Es lo más malo. Mire, ¿qué quiere decir pictórico, ideograma, fonograma? ¿Cuáles son las 3 fases de los fonogramas? Muy compacto. Sí, pero es que tenemos que sacarle el jugo a esto, hermanos. Tenemos que sacarle el jugo. Porque nos brincamos. Ahorita se supone que teníamos que haber empezado ya hermenéutica, pero vamos a esperar un poquito para establecer esto. De 3 años, pastor. He pensado, sí, he pensado. Vamos a tener que ir un día más a la clase. O de 3 o agregar un día.
Pero es que sí, hermano, la verdad es de que yo he tratado de condensarlo todo lo más que se pueda a lunes, pero es demasiado, es mucho. Por eso es que necesito que lean y estudien los bosquejos y la tarea, porque ustedes van a tener que dedicarle por lo menos otras 3 a 5 horas durante la semana para hacer esto. Búsquese un tiempo privado, un sábado, un domingo en la tarde, búsquese tiempo donde usted pueda. Pero la tarea yo le tanteo que toma de 3 a 5 horas aproximadamente para hacerlo. Y un día. Sí, en un día usted lo puede hacer, hermano. Lo que pasa es que usted tiene muchas distracciones. Sí. Si usted, pídale ayuda a sus esposos, a sus esposas. Digo, con los niños. Con la cena. Con la cena. Han habido veces que yo le digo a mi esposa, mira, yo sé que estás ocupada, ¿quieres que vaya a comprar algo de comer? O yo hago, porque yo sé que la miro ahí, sí, que está ahí, miro el humo que está saliendo aquí y digo, esto está caliente ahorita, mejor. Ok, hermanos, les voy a dar 10 minutos para que también entre ustedes, entre su grupo, puedan hablar del proyecto que tienen ya en 2 semanas. En 2 semanas. La próxima semana... No es para la próxima semana. No. Esto es lo que va a pasar. Ahora les voy a dar unos 10 minutos para que vean cómo vienen. Nomás para que hagan... La próxima semana ya tienen que enseñárselo completo. Ok, la próxima semana ustedes mismos tienen que ya tenerlo completo, esos Para puntos. 24. Sí. Entonces van a tener una semana extra para editarlo y ponerlo todo junto. O sea que lo vamos a escribir y se lo vamos a dar o lo vamos Sí. a leer. No, ustedes lo van a escribir y se lo van a dar entre su grupo. Sí. Y que haya una copia. Yo les recomiendo que hagan una copia. Master, pero una a cada uno. Sí. No sé si ustedes han visto, yo tengo, creo que en la clase de bautismo, los que tomaron clase de bautismo, yo a veces daba unos folletos que les daba en la clase de la Biblia, de las dispensaciones, de la Trinidad. ¿Te acuerdas que les daba unos folletos que les di a ustedes en la clase? Esos son mis proyectos del Instituto Bíblico, que todavía los uso 20 años después todavía. Algunos de esos son un proyecto que hicimos en grupo. El de las dispensaciones bíblicas, ese fue un proyecto que hicimos en grupo, 7 personas. Lo hicimos en un brochure. Yo nomás lo edité y es lo que ustedes de vez en cuando en la próxima semana se los traigo. Lo que pasa que como lo escribí cuando tenía como 19 años, como que ahora las cosas cambian y mi lenguaje ya cambió y eso ya no está como yo quisiera que estuviera. Pero estos proyectos, hermano, es para que usted practique. Yo quisiera y mi anhelo es, y creo que va a suceder, muchos de ustedes algún día van a inscribir los manuales de este Instituto Bíblico para las futuras generaciones. Pero tenemos que empezar desde ahora. Empiece con un párrafo, empiece con un capítulo. Usted va a ver que Dios lo va a usar. Tomen el tiempo, tienen menos de 10 minutos ya. ¿Cómo vienen con el proyecto? Si no, dense palabras de aliento entonces. Sí, de ánimo. Sí, algo, hablen de cómo vienen, si vienen o no vienen y en qué te puedo ayudar.